La catástrofe del Concorde. El avión supersónico de pasajeros. Sin un solo accidente en más de 30 años, el avión supersónico Concorde era considerado el avión de pasajeros más rápido y seguro del mundo, hasta que el 25 de julio de 2001 de ellos se estrelló a segundos de despegar del aeropuerto Charles de Gaulle, en París. La causa insólita del accidente, la actitud de un piloto con sangre fría que evitó multiplicar las muertes y la desconfianza del público que obligó a sacarlos de circulación. Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle, París, martes 25 de julio de 2000. Hora, 16:45. El vuelo 4590 de Air France con destino a Nueva York recibió la orden de despegue. El Concorde enfila a la pista principal a más de 300 km/h para levantar vuelo. De pronto, un grito desesperado del operador de la torre de control retumba en la cabina del avión: «Detengan el despegue, hay fuego en uno de los motores». Avenida Ría en el motor número 2. La voz del piloto Christian Marty suena calmada. El fuego se extiende. Es tarde para frenar. Subiremos y viraremos hacia Le Bourget para aterrizaje de emergencia. El Concorde levanta el vuelo, seguido por una larga estela de fuego que sale de su flanco izquierdo. El piloto lo hace girar con una maniobra que parece una pirueta, pero ya no hay nada que hacer. El avión cae sobre un maizal a 5 kilómetros de la pista, a pocos metros de un hotel, y explota en llamas. El reloj marcaba las 16:47. Todo había ocurrido en poco más de 2 minutos. Después de 31 años de surcar invicto los cielos del mundo, un avión Concorde sufría un accidente. A bordo viajaban 100 pasajeros y 9 tripulantes. Muchas horas después, y tras algunas confusiones, se establecería que otras 5 personas habían muerto en el hotel incendiado. Al caer el avión, con sus depósitos llenos de combustible, estalló y se desintegró en miles de pedazos. Una de las partes incendiadas voló hasta un hotel de la cadena Hotelissimo, de 45 habitaciones, construido totalmente en madera. Las llamas se propagaron con rapidez y dejaron sin escapatoria a 5 huéspedes. El saldo total era de 114 víctimas. Pronto habría una víctima más. Los propios Concorde sobrevivieron menos de 2 años al accidente, pues ya casi nadie quería volar en ellos. Utilizado en vuelos de pasajeros desde 1969, el avión supersónico Concorde era considerado el rey de los cielos. Mientras que los aviones comerciales subsónicos demoraban alrededor de 8 horas en completar un viaje entre París y Nueva York, el Concorde solo necesitaba alrededor de 3 horas y 30 minutos. La altitud máxima que alcanzaba era de 18.000 metros y su velocidad de crucero era de 2.400 km/h, más del doble de la velocidad media de los aviones convencionales. Era un avión de lujo, con capacidad para 100 pasajeros, que solo podían utilizar quienes desembolsaran los $9.000 que costaba el pasaje. El confort a bordo era insuperable para los estándares de la época. La tripulación servía champán durante el viaje, y el caviar y el catering preparado por los más famosos chefs franceses hacían olvidar el precio a los pasajeros que se acomodaban en sus filas de 4 asientos, contra 7 de los Boeing. Otra de las ventajas era el ahorro de tiempo. Demoraba menos de la mitad de las horas que necesitaban los otros aviones para realizar el mismo trayecto. El sueño de duplicar la velocidad del sonido se había cumplido en 1979, cuando el avión alcanzó una velocidad de 2.500 km/h durante 53 minutos en un vuelo regular. Era, además, un avión calificado como el más seguro del mundo. A excepción de un aterrizaje con un neumático desinflado en el 79 en Nueva York, sin ninguna consecuencia, hasta el 25 de julio del año 2000 los Concorde ostentaban un récord que ningún otro modelo de aeronave podía exhibir: más de 3 décadas de vuelos sin accidentes. Desde el momento mismo en que se apagó el único foco de incendio, los bomberos dejaron las operaciones a cargo de un grupo de expertos aeronáuticos, que rastrearon las partes de los restos necesarias para las pericias del accidente. Presten atención a ver si encuentran algún pájaro, fue una de las órdenes que dieron. No descartaban que algún ave se hubiera introducido en el motor y causado la avería. A medianoche encontraron las cajas negras, que fueron llevadas inmediatamente a París. La investigación oficial, con la carátula de homicidio involuntario, quedó a cargo de la Fiscalía del Tribunal de Gran Instancia de Pontoise, que de inmediato ordenó la suspensión de todos los vuelos Concorde en Francia. Mientras tanto, el director de comunicaciones de Air France, François Bouzet, trataba de apagar otro incendio.
Una de las primeras informaciones que lograron obtener los periodistas fue que el vuelo había despegado con 1 hora de atraso por inconvenientes técnicos. Ahí podía estar la clave del accidente. En la conferencia de prensa que Bouzet brindó en el mismo aeropuerto Charles de Gaulle, un cronista insistió en que explicara de qué inconvenientes técnicos se trataba. El piloto Christian Marty y el copiloto Jean Marcot ejercieron su derecho a exigir un chequeo técnico antes de partir, respondió Bouzet. ¿Qué resultó de ese chequeo?, repreguntó el cronista. El comandante Marty insistió en que se reemplazara una pieza del motor número 2 del avión. ¿Podría identificar la pieza?, lo interrumpió el periodista. El Rear Thrust, impulsor de reversa, dijo Bouzet y esperó la pregunta que no podría evitar. ¿No fue el motor número 2 el que se incendió? El director de comunicaciones de Air France suspiró y ensayó la única respuesta posible. Sí, pero es absolutamente imposible en este momento atribuir a esa reparación el origen del accidente. Ruego que no se dejen llevar por rumores infundados. La petición de François Bouzet fue inútil. Si algo abundaba solo 24 horas después de la tragedia eran los rumores. Uno de ellos era muy sugestivo: si había una falla en alguno de los motores, una alarma debería haber sonado en el momento en que se iniciaban las tareas de despegue, lo que habría permitido que el piloto lo abortara. Si la alarma no había sonado, era evidente que los sistemas de seguridad habían fallado. Era una de las líneas de investigación que estaban siguiendo los expertos. El piloto se dio cuenta de que había una avería en el motor número 2, pero ya no estaba en situación de poder frenar el aparato debido a la velocidad, adelantó ese mismo día la portavoz de la Fiscalía, Elisabeth Senot. André Turcat, el piloto que realizó el primer vuelo experimental de un Concorde en 1969, arrojó más leña al fuego, si es que eso era posible. El experimentado comandante creía que la causa era mucho más grave que una falla del motor. De ser así, la tripulación habría podido constatarlo cuando el avión iba a una velocidad de 300 km por hora. A esa altura todavía es posible frenar el avión. Es algo bien demostrado, certificado y para lo cual todos los pilotos Concorde han sido entrenados. De modo que tuvo que ser algo mucho más grave, dijo. Con el motor Snecma Olympus en la mira de todo el mundo, también su fabricante, Rolls-Royce, tuvo que salir a dar la cara. En 24 años de ejercicio y casi 1 millón de horas de vuelo, jamás se experimentó el más mínimo problema, explicó desde Londres el portavoz de la compañía, Steve Fusselberg. El Concorde del accidente era el más antiguo de los 13 que estaban operativos. Había sido fabricado en 1975 y tenía casi 12.000 horas de vuelo. El año anterior le habían hecho un chequeo completo y 4 días antes de la tragedia había pasado su último control reglamentario. Sin embargo, los medios se preguntaron si el revolucionario avión supersónico no se estaría poniendo viejo, y por lo tanto peligroso. La suspensión de los vuelos de aviones Concorde se prolongó durante más de 3 meses, mientras duró la investigación sobre la causa del accidente del vuelo 4590. El resultado fue sorprendente: lo que originó la tragedia fue un descuido que nada tenía que ver con el avión, ni con sus mecánicos, ni con los pilotos. La Oficina Francesa de Investigación de Accidentes Aéreos determinó, a partir del contenido de las cajas negras y del análisis de los restos, pero fundamentalmente por el análisis de grabaciones de vídeo del aeropuerto, que la avería en el avión había sido causada por una cinta metálica que se había desprendido de otro avión, un DC-10 de Continental Airlines que había despegado minutos antes que el Concorde. Ese fragmento de metal que había quedado sobre la pista sin que nadie lo viera perforó uno de los neumáticos del Concorde cuando el avión ya estaba a 300 km por hora. El neumático explotó y uno de los trozos de goma que se desprendieron golpeó contra uno de los tanques de combustible, lo que hizo reventar una de las válvulas situada en el ala izquierda. Eso había provocado una fuga de combustible que, al entrar en contacto con las chispas de un cableado afectado por el golpe, provocó un incendio en el motor. Las grabaciones de las cajas negras del Concorde revelaron que, gracias a una acción heroica y desesperada del piloto del avión, se había evitado una catástrofe mucho peor. La pirueta extraña que el Concorde había hecho en el aire antes de estrellarse se debió a que el comandante Christian Marty había tenido la lucidez ya con la seguridad de estrellarse y morir de cambiar el rumbo del avión para impedir que cayera sobre un área poblada, donde había un hospital y varios hoteles. De no haberlo hecho, el número de víctimas se habría sido mucho mayor. Si no fuera por el piloto, la tragedia podría haber sido mucho mayor. Cuando vio que ya no podía dominar el aparato y que iba a caer,
evitó la aglomeración de hoteles de Le Bourget y con una enorme sangre fría apuntó a una zona descampada, dijo el portavoz de los investigadores al dar a conocer el informe final sobre el accidente. La heroica acción del piloto Christian Marty hizo que un colega ya retirado, el excomandante de Concorde Claude Etro, se sumara a lo que había establecido el informe. Cuando uno pilota un Concorde no está pilotando un avión, está pilotando un Concorde. Es algo especial, único. Y sus pilotos, perdonen la falta de modestia, también lo somos, dijo a los periodistas que requirieron su opinión. El 6 de diciembre de 2010, más de una década después del accidente, Continental Airlines y John Taylor, uno de sus mecánicos, fueron declarados culpables por homicidio involuntario, al ser responsabilizados por el desprendimiento de la cinta que había causado el accidente del vuelo 4590. Ya era tarde. Hacía 7 años que los aviones Concorde no surcaban el cielo. El 10 de abril de 2003, Air France y British Airways, las dos compañías aéreas que utilizaban el lujoso avión supersónico de pasajeros, anunciaron al mismo tiempo que retirarían el Concorde a fines de ese año. La razón que dieron era contundente. Desde el accidente del 25 de julio de 2000, el número de pasajeros de los aviones Concorde había bajado tanto que hacía económicamente insostenible hacerlos despegar. El rey de los cielos había muerto.